El cerebro del niño. Parte 2. Módulo 2. Dos cerebros son mejor que uno. Integrar el izquierdo y el derecho. La hija de Thomas, Katie, de 4 años, iba encantada a su parvulario y nunca ponía ninguna pega cuando su padre se despedía de ella y se marchaba, hasta el día en que vomitó en clase. Su maestra telefonó a Thomas, que acudió a buscarla de inmediato. Al día siguiente, Katie se echó a llorar cuando llegó la hora de prepararse para ir al colegio. A pesar de que ella se encontraba bien, lo mismo sucedió mañana tras mañana, durante los días posteriores. Tras muchos esfuerzos, Thomas lograba vestirla, pero cuando llegaba a la escuela, las cosas empeoraban. La palabra del propio Thomas, en cuanto bajaba del coche en el aparcamiento, Katie montaba un número, cada vez más espantoso. Primero, al acercarse al edificio del colegio, entraba en su estado de desobediencia civil, por así llamarlo, caminaba junto a su padre, pero de algún modo conseguía que su cuerpo pesara casi tanto como un piano de cola, y su resistencia era tal que, más que acompañarla al colegio, había que llevarla a rastras. Luego, cuando llegaba al aula, Katie se agarraba cada vez más con más fuerza a la mano de su padre, y realizaba el clásico apuntalamiento, apoyando todo el peso de su cuerpo de niña contra la pierna de Thomas. Cuando su padre por fin conseguía zafarse y salir del aula, la oía gritar por encima del ruido de los demás niños: «Me moriré si me dejas». Esta clase de ansiedad ante la separación es muy normal en los niños pequeños. A veces el colegio puede ser un lugar aterrador, pero como explicó Thomas antes del día del vómito, Katie vivía eternamente para la escuela. Le encantaban las actividades, los amigos, los cuentos, y adoraba a su maestra. Así pues, ¿qué pasó? ¿Cómo es que la simple experiencia de vomitar creó un miedo extremo e irracional en Katie? ¿Y cómo debía responder Thomas? Su objetivo inmediato era desarrollar una estrategia para conseguir que Katie volviera a ir al colegio con ganas. Ese era su objetivo para sobrevivir, pero también quería convertir esa difícil experiencia en una oportunidad que beneficiara a Kate, tanto a corto como a largo plazo. Ese era su objetivo para progresar. Más adelante veremos cómo manejó Thomas la situación recurriendo a sus conocimientos básicos. El cerebro izquierdo, el cerebro derecho. Una introducción. Como sabemos, el cerebro está dividido en dos hemisferios. Estos dos lados del cerebro no solo están separados anatómicamente, sino que además desempeñan funciones muy distintas. Hay quien dice incluso que los dos hemisferios tienen sus propias personalidades y actúan cada uno por su cuenta. La comunidad científica llama modalidad del hemisferio derecho y modalidad del izquierdo a la manera en que cada uno de los lados del cerebro nos influye, pero por una cuestión de simplicidad nos atendremos al uso más corriente y hablaremos del cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Tu cerebro izquierdo desea y disfruta con el orden, es lógico, literal, lingüístico, le gustan las palabras y lineal, coloca las cosas conforme una secuencia en orden. Tu cerebro izquierdo le encanta estas 4 palabras, empiezan por la letra L, también le encantan las listas. El cerebro derecho, en cambio, es holístico y no verbal, y envía y recibe señales que nos permitan comunicarnos con expresiones faciales en contacto visual. El tono de voz, las posturas y los gestos, en lugar de interesarse en los detalles y el orden, nuestro cerebro derecho se ocupa de la impresión general y el significado de la sensación de una experiencia, y se especializa en las imágenes, las emociones y los recuerdos personales, las sensaciones viscerales y los sentimientos del corazón nos vienen del cerebro derecho. Algunos dicen que el cerebro derecho es más intuitivo y emocional, y emplearemos estos términos en las próximas páginas como la forma más conveniente de referirnos a las funciones del cerebro derecho. Pero cabe señalar que en rigor más preciso decir que este lado del cerebro está influido más directamente por el cuerpo y las zonas inferiores del cerebro, que le permiten recibir e interpretar la información emocional. Simplificando la idea básica, es que el cerebro izquierdo es lógico, lingüístico y literal, mientras que el cerebro derecho es emocional, no verbal, experiencial y autobiográfico, y le es del todo indiferente que estas palabras no empiecen por la misma letra. Puede verse de la siguiente manera: el cerebro izquierdo y le preocupa la letra de la ley, más palabras con L, como ya sabes, a medida que los niños se hacen mayores, se les da mejor emplear cierta clase de pensamientos del cerebro izquierdo, como por ejemplo: no la he empujado,
La he apartado. El cerebro derecho, en cambio, se preocupa por el espíritu de la ley, por las emociones y las experiencias en las relaciones personales. El izquierdo se centra en el texto, el derecho tiene que ver con el contexto. Fue el derecho, no lógico emocional, el que impulsó a Katie a gritar a su padre: "Me moriré si me dejas". Desde el punto de vista del desarrollo en los niños muy pequeños predomina el hemisferio derecho, sobre todo durante los primeros 3 años. Estos todavía no dominan la capacidad de emplear la lógica y las palabras para expresar sus sentimientos y viven totalmente en el presente. Por eso, de pronto, son capaces de dejarlo todo, agacharse y quedarse absortos, observando una mariquita recorrer la cerca, sin importarles en absoluto llegar tarde a la clase de música. Para ellos, la lógica, las responsabilidades y el tiempo todavía no existen, pero cuando un niño pequeño empieza a preguntar por qué continuamente, sabemos que su cerebro izquierdo empieza a activarse. ¿Y cómo lo sabemos? Porque a nuestro cerebro izquierdo le gusta conocer las relaciones lineales de causa y efecto que existen en el mundo y expresar esa lógica con el lenguaje. Dos mitades se hacen un todo. Combinar el izquierdo y el derecho para llevar una vida equilibrada, valiosa y creativa, llena de relaciones personales bien conectadas, es crucial que nuestros dos hemisferios actúen conjuntamente. La arquitectura misma del cerebro está diseñada para ello. Por ejemplo, el cuerpo calloso es un haz de fibras que discurre por el centro del cerebro, conectando el hemisferio derecho y el izquierdo. La comunicación que tiene lugar entre los dos lados de nuestro cerebro se lleva a cabo a través de estas fibras, permitiendo que los dos hemisferios trabajen en equipo. ¿Qué es exactamente lo que deseamos para nuestros hijos? Queremos que estén horizontalmente integrados, para que los dos lados de nuestro cerebro puedan actuar en armonía. De ese modo, nuestros hijos valorarán tanto su lógica como sus emociones, estarán equilibrados y podrán entenderse a sí mismos en la vida en general. El cerebro posee dos lados por una razón. Al tener cada uno de sus funciones especializadas, podemos alcanzar objetivos más complejos y llevar a cabo tareas más elaboradas e intrincadas. Cuando los dos lados del cerebro no están integrados, surgen problemas importantes y acabamos accediendo a nuestras experiencias más desde un lado que desde el otro. Emplear únicamente el cerebro derecho o el izquierdo sería como intentar nadar usando un solo brazo. Es posible que podamos hacerlo, pero no nos iría mucho mejor y no evitaríamos nadar en círculos si empleáramos los dos brazos a la vez. Lo mismo sucede en el cerebro. Veamos qué ocurre con nuestras emociones. Por ejemplo, son fundamentales si hemos de vivir una manera plena, pero no queremos que dominen nuestra vida por completo. Si nuestro cerebro derecho asumiera el control y prescindiéramos de la lógica del cerebro izquierdo, nos sentiríamos como si no nos ahogáramos en imágenes, sensaciones corporales y en lo que percibiríamos como un aluvión emocional. Pero tampoco queremos usar exclusivamente el cerebro izquierdo, separando la lógica y el lenguaje de los sentimientos y las experiencias personales. Eso sería como vivir en un desierto emocional. El objetivo es evitar tanto un aluvión emocional como en un desierto emocional. Queremos que nuestras imágenes no racionales, los recuerdos autobiográficos y las emociones vitales desempeñen una importante función, pero también deseamos integrarlos en esta parte de nosotros mismos que da orden y estructura a nuestra vida. Cuando el padre de Katie la dejaba en el colegio y ella montaba números, actuaba movida principalmente por el cerebro derecho. Por consiguiente, Thomas presenciaba un aluvión emocional y lógico, en el que el cerebro derecho emocional de Katie no funcionaba de una manera coordinada a su cerebro lógico. No queremos que nuestros hijos sufran, pero al mismo tiempo queremos que vayan más allá del mero hecho de superar los momentos difíciles. Queremos que se enfrenten a sus problemas y que crezcan con ellos. Cuando un adolescente se retira, el lado izquierdo, escondiéndose de todas las emociones dolorosas que circulaban por su cerebro derecho, niega una parte importante de sí misma, cuya existencia necesita reconocer. La negación de nuestras emociones no es el único peligro que corremos cuando nos apoyamos demasiado en el cerebro izquierdo. También podemos volvernos demasiado literales, perdiendo el sentido de la perspectiva.
y entonces pasamos por alto el significado que se obtiene al situar las cosas en un contexto, una especialidad del cerebro derecho. Esa es una parte, la razón por la que a veces tu hija de 8 años se pone a la defensiva y se enfada cuando le haces una broma inocente. Recuerda que el cerebro derecho se ocupa de la interpretación de las señales no verbales. Así, pues, sobre todo si tu hija está cansada o malhumorada, puede que solo se fije en las palabras y pase por alto el tono jovial y el guiño que le has acompañado. Hace poco, Tina vivió un curioso ejemplo de lo que puede suceder cuando el cerebro izquierdo literal domina demasiado. Cuando su hijo menor cumplió 1 año, Tina encargó el pastel en una tienda del barrio, pidió un pastel magdalena, que consiste en varias magdalenas glaseadas, que juntas parecen un gran pastel. Al encargarlo, dijo al pastelero que escribiera el nombre de su hijo JP en el pastel magdalena, pero cuando recorrió el pastel, recogió el pastel antes de la fiesta enseguida reparó en un problema. El pastelero había escrito JP en el pastel Magdalena. Esto demuestra lo que puede pasar cuando una persona se vuelve demasiado literal a causa del predominio del cerebro izquierdo. Así pues, el objetivo es ayudar a nuestros hijos a usar los dos lados del cerebro a la vez e integrar los dos hemisferios izquierdo y derecho. Recordemos el río del bienestar del que hemos hablado antes, con el caos en una orilla y la rigidez en la otra. Definimos la salud mental como el avance armonioso y continuo entre estos dos extremos. Al ayudar a nuestros hijos a conectar el lado izquierdo y el derecho, les damos una mayor posibilidad de evitar las orillas y del caos y la rigidez y de vivir en la corriente flexible de la salud mental y la felicidad. Integrar el cerebro izquierdo y el derecho ayuda a los niños a no acercarse demasiado a ninguna de las dos orillas. Cuando las emociones no procesadas en el cerebro derecho no se combinan con la lógica del izquierdo, los niños se comportan como Katie, acercándose demasiado a la orilla del caos. Eso significa que debemos ayudarlos para que hagan intervenir el cerebro izquierdo y así verán las cosas en perspectiva y manejarán sus emociones en un modo positivo. Análogamente, si niegan sus emociones y se retiran del lado izquierdo como hacen los adolescentes, se arriman a la orilla de la rigidez. En este caso, tenemos que ayudarlos para que hagan intervenir más en el cerebro derecho y así estarán abiertos a la entrada de la información y experiencias nuevas. ¿Cómo podemos promover, pues, la integración horizontal en el cerebro de nuestro hijo? He aquí dos estrategias que puedes emplear inmediatamente. Cuando surgen oportunidades de integración en la familia, por medio de estas técnicas avanzarás enseguida hacia la integración de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro de tu hijo. Lo que puedes hacer, ayudar a tu hijo a trabajar desde los dos lados del cerebro. Estrategia del cerebro pleno número 1. Conecta y redirige, deslízate por las olas de las emociones. Una noche, el hijo de Tina de 7 años se presentó en el salón poco después de irse a la cama diciendo que no podía dormir. Claramente alterado explicó, estoy enfadado porque nunca me dejas una nota por la noche. Sorprendida en un estallido tan inusual, Tina contestó, no sabía que querías que te la dejara. En respuesta, el niño soltó toda una andada de queja. Nunca me haces cosas bonitas y estoy enfadado porque todavía faltan 10 meses para mi cumpleaños y no aguanto los deberes. ¿Lógico? No. ¿Te suena de algo? Sí, todos los padres experimentan momentos en que sus hijos dicen cosas y se quejan en apariencia sin motivo alguno. Un tropiezo así puede ser frustrante, sobre todo cuando creemos que nuestro hijo tiene edad suficiente para comportarse de una manera racional y mantener una conversación lógica, pero de pronto se altera por algo absurdo y parece que por mucho que intentemos hacerlo entrar en razón, no hay nada que hacer. Basándonos en nuestros conocimientos sobre los lados del cerebro, sabemos que el hijo de Tina experimenta grandes oleadas de emociones del cerebro derecho sin el equilibrio lógico proporcionado por el cerebro izquierdo. En un momento así, una de las respuestas menos eficaces que podía dar Tina era ponerse directamente a la defensiva. Claro que te hago cosas bonitas o discutir con tu hijo para enseñarle su lógica defectuosa. No puedo hacer nada para que tu cumpleaños sea antes. En cuanto a los deberes, eso simplemente es algo que debes hacer. Esta clase de respuesta lógica, el cerebro izquierdo chocaría con la pared poco receptiva del cerebro
derecho y crearía un abismo entre los dos. Al fin y al cabo, el cerebro izquierdo lógico del niño estaba en un momento totalmente inactivo. Por consiguiente, si Tina hubiese respondido en el izquierdo, su hijo habría sentido que ella no lo entendía o que le importaba lo que sentía. Se hallaba inmerso en una aluvión emocional, no racional, del cerebro derecho, y una respuesta del cerebro izquierdo habría tenido todas las de perder. Aunque habría sido casi automático y muy tentador preguntarle, ¿pero de qué estás hablando? U ordenarle que volviera a la calma de inmediato, Tina se contuvo. En lugar de eso, empleó la técnica de conectar y redirigir. Lo estrechó, le frotó la espalda y con tono maternal dijo, a veces las cosas se ponen difíciles, ¿verdad que sí? Yo nunca te olvidaría, siempre te tengo presente y quiero que sepas en todo momento lo especial que eres para mí. Lo abrazó y mientras él explicaba que a veces sentía que ella le hacía más caso a su hermano menor que a él y que los deberes le ocupaban demasiado tiempo, Tina advirtió que su hijo se relajaba y ablandaba a medida que hablaba. Sentía que lo escuchaba y se preocupaba por él. A continuación, Tina abordó brevemente los temas concretos que le había mencionado, ya que ahora estaba más receptivo para intentar solucionar los problemas y planificar, y acordaron seguir hablando de esto la siguiente mañana. En esta anécdota señala la idea importante. Cuando un niño está alterado, la lógica no suele surtir efecto hasta que lo hayamos respondido a las necesidades emocionales del cerebro derecho. A esta conexión emocional la llamamos sintonización, que es la forma de conectarnos profundamente con otra persona y permite con ello que esta persona se sienta sentida. Cuando un padre o una madre y su hijo sintonizan, experiencian la sensación de estar unidos. Primer paso, conectar con el lado derecho. En nuestra sociedad estamos acostumbrados a resolver los problemas usando las palabras y la lógica, pero cuando tu hijo de 4 años coge un berrinche porque no puede caminar por el techo imitando a Spider-Man, como le pasó una vez a la hija de Tina, probablemente ese no será el mejor momento para darle la lección introductoria a las leyes de la física. O cuando tu hijo de 11 años se siente dolido porque parece que su hermana recibe un trato preferencial, como sentía a veces el hijo de Dan. La respuesta adecuada no es señalarle una tarjeta donde has ido anotando el mismo número de reprimendas para cada uno de tus hijos. Durante la conversación de Tina con su hijo, al reconocer sus sentimientos, apeló el cerebro derecho de él. También usó señales no verbales como el contacto físico, las expresiones faciales empáticas, un tono maternal, y lo escuchó sin juzgarlo. Segundo paso, redirigir con el lado izquierdo. Después de responder con el lado derecho, Tina ya no pudo redirigir con el izquierdo. Pudo redirigir a su hijo explicando de una manera lógica lo mucho que se esforzaba para ser justa, prometiéndole que le dejaría una nota mientras dormía y trazando estrategias con él para su siguiente cumpleaños y para conseguir que los deberes fueran más divertidos. Hablaron de ello y en parte esa noche, pero sobre todo el día siguiente. No estamos diciendo que conectar y redirigir siempre ha resultado. Al fin y al cabo, a veces un niño ha ido tan lejos que ya no puede dar marcha atrás y las olas emocionales tienen que romper hasta que amaine el temporal. O puede que el niño solo necesite comer algo o dormir, como hizo Tina. Quizás convenga esperar a que tu hijo encuentre un estado más integrado para hablar con él de una manera lógica sobre sus sentimientos y conductas. La clave aquí es entender que cuando tu hijo se ahoga en una aluvión emocional del cerebro derecho, te harás un gran favor y también se lo harás a tu hijo. Si conectas antes de redirigir, este enfoque puede ser un salvavidas que ayude a tu hijo a mantener la cabeza a flote y que además impida que tú hondes en él. Estrategia 2. El cerebro pleno número 2. Ponle un nombre para domarlo. Cuenta historias para aplacar las grandes emociones. Un niño de 2 años se cae y hace un rasguñón en el codo. Un niño de párvulos pierde a su querida mascota. Un niño de quinto curso se enfrenta a un matón en el colegio. Cuando un niño experimenta momentos dolorosos, decepcionantes o que le asustan, puede sentirse abrumado y su cerebro derecho se ve invadido por fuertes emociones y sensaciones corporales. En tales ocasiones, nosotros como padres podemos ayudarlos a que hagan intervenir el hemisferio izquierdo para que puedan empezar a entender
¿Qué está pasando? Una de las mejores maneras de promover esta clase de integración y ayudando a contar otra vez la experiencia que ha causado dolor o miedo. Un ejemplo, un día Bella cuando tenía 9 años tiró la cadena y se desbordió el váter. Tras la experiencia de ver que el agua salía y se derramaba por el suelo, no quiso y prácticamente no pudo volver a tirar de la cadena. Cuando Doug, el padre de Bella, descubrió la técnica, ponle un nombre para tomarlo, se sentó con su hija y volvió a describir el episodio del váter. Dejó que Bella explicara lo que sucedió en la medida de lo posible y la ayudó a añadir los detalles, incluido el persistente temor a tirar de la cadena, padecido por ella a partir de ese momento. Después de contar la historia varias veces, los temores de Bella disminuyeron y al final desaparecieron. ¿Por qué volver a contar lo sucedido fue tan eficaz? Lo que hizo Doug fue, en esencia, ayudar a su hija a unir los cerebros izquierdo y derecho para que pudiera dar sentido a lo que pasó. Cuando ella explicaba el momento en que el agua empezó a derramarse por el suelo y lo mucho que ella se preocupó y se asustó, sus dos hemisferios actuaban juntos de manera integrada. Recurrió al cerebro izquierdo y poner los detalles en el orden y expresar la experiencia con palabras y luego hizo intervenir el cerebro derecho al evocar las emociones que sintió. Así Doug ayudó a su hija a poner un nombre a sus temores y emociones para que continuaran, ella pudiera tomarlos. Los padres saben lo eficaz que puede ser contar historias cuando hay que distraer a los niños o tranquilizarlos, pero la mayoría de la gente no conoce la ciencia que subyace bajo esa fuerza tan poderosa. El lado derecho de nuestro cerebro procesa nuestras emociones y recuerdos autobiográficos, pero nuestro lado izquierdo es el que da sentido a nuestros sentimientos y recuerdos. La superación de una experiencia difícil se produce cuando el lado izquierdo actúa con el derecho para contar las historias de nuestra vida. Cuando los niños aprenden a prestar atención a sus propias historias y a compartirlas, pueden responder de manera sana a todo, desde un rasguño en el codo hasta una gran pérdida de lo traumático. Por esta misma razón, es importante que los niños de todas las edades cuenten sus historias, ya que los ayudan a entender sus emociones y los acontecimientos que producen en sus vidas. A veces los padres evitan emocionar experiencias perturbadoras, pensando que hablar de ellas reforzará el dolor de sus hijos o empeorará las cosas. De hecho, a menudo lo que necesitan los niños es precisamente contar la historia, tanto para dar sentido a lo que pasó como avanzar hacia un lugar donde puedan sentirse mejor con respecto a lo ocurrido. Recordemos al hijo de Mariana, Marco, de la historia de Iu en el capítulo 1. El impulso de entender la razón por la que pasan las cosas es tan poderoso que el cerebro seguirá intentando dar sentido a una experiencia hasta que lo consigan. Como padres podemos participar en este proceso contando la historia tantas veces sea posible. Incluso los niños, muchos más pequeños que Katie, de 10 a 12 años, responden bien a la narración de historias. Por ejemplo, imaginemos que una niña de 1 o 2 años se ha caído y se ha hecho un rasguño en la rodilla. Su cerebro derecho, que vive por completo en el presente y está en contacto con su cuerpo y sus miedos, siente dolor. A cierto nivel, la niña teme que el dolor no se vaya nunca. Cuando la madre vuelve a contar la historia de su caída, expresando la experiencia con palabras y poniendo orden, ayuda a su hija a emplear y desarrollar el hemisferio izquierdo, explicando lo que pasó. Simplemente se cayó para que ella pueda entender lo que le duele. Los niños del cerebro pleno. Da a conocer a tus hijos los dos lados del cerebro. En este capítulo te hemos dado varios ejemplos cómo ayudar a tus hijos a integrar los dos cerebros, del derecho e izquierdo. También puede ser útil hablar con ellos y explicarles algunos puntos básicos de la información que acabamos de proporcionar para ayudarte. Aquí hay algo que puedes leer con tus hijos. Lo hemos escrito pensando en niños de entre 5 y 9 años, pero debes convertirlo en tu propio texto y adaptarlo a la edad del desarrollo de tu hijo. Integrarnos, conectarnos nuestro cerebro derecho e izquierdo. Ahora que ya sabes más cosas sobre los dos lados
derecho e izquierdo y el del cerebro piensa que tu propia integración, cuando ejerces de padre o madre, predomina demasiado tu cerebro derecho, te deja llevar a menudo por las aluviones emocionales, ahogando a tus hijos con tu propio caos y tus miedos, o tal vez tiendes a vivir en el desierto emocional del cerebro izquierdo, por lo que reaccionas con rigidez y te cuesta interpretar y responder a las emociones y necesidades de tus hijos. He aquí las palabras de una madre conocida nuestra, que se dio cuenta de que sus interacciones con sus hijos usaba principalmente un único lado de su cerebro. Yo me crié en una familia de militares. Huelga decir que no soy muy tocona y sensiblera. Soy veterinaria y estoy acostumbrada a resolver problemas, cosa que no me es mucha ayuda en el campo de la empatía. Cuando mi hijo lloraba o se llevaba a disgusto, yo intentaba tranquilizarlo para ayudarlo a resolver el problema. Eso no servía de nada y a menudo exacerbaba el llanto, así que lo dejaba solo y esperaba que se calmara. Hace poco descubrí que primero debía intentar conectar el cerebro derecho con el cerebro derecho, lo cual era una idea totalmente nueva para mí. Ahora abrazo a mi hijo, lo escucho e incluso intento ayudarlo a contar lo que le pasó, usando los cerebros derecho e izquierdo a la vez. Después hablamos de la conducta o solucionamos el problema. Ahora intento recordar que primero debo conectar y luego solucionar. Requiero cierta práctica, pero cuando me relacionaba con mi hijo, primero en el plano emocional, usando mi cerebro derecho junto con el izquierdo, en lugar de usar solo el izquierdo, todo lo demás iba como la seda y nuestra relación en general también mejoró. Esta madre comprendió que al pasar por alto partes de su propio cerebro derecho, estaba perdiéndose oportunidades importantes de conectar con su hijo y de favorecer el desarrollo del cerebro derecho del niño. Una de las mejores maneras de promover la integración en nuestros hijos es estando más integrados nosotros mismos. Hablaremos de esto más detenidamente en el capítulo 6, al explicar las neuronas espejo. Cuando los cerebros izquierdo y el derecho están integrados, podemos abordar la paternidad desde una posición racional sólida, la del cerebro izquierdo, una posición que nos permite tomar decisiones importantes, resolver problemas e imponer límites, y también desde una posición conectada emocionalmente, la del cerebro derecho, en la que somos conscientes de los sentimientos y las sensaciones de nuestro cuerpo y de nuestras emociones, para poder responder afectuosamente a las necesidades de nuestros hijos. De este modo ejerceremos la tarea de ser padres con nuestro propio cerebro pleno.